Estoy pensando en pasarme a la API oficial o la versión coexistente de WhatsApp para mi negocio, para que no me bloqueen, para poder hacer automatizaciones, para poder enviar mensajes masivos, para poder organizarlos en un CRM, para, bueno, hacer un montón de cosas importantes, pero no sé cuál utilizar realmente. Si irme directamente por la API oficial de WhatsApp o irme por la versión coexistente, que cualquiera de las dos son legales y oficiales por parte de Meta. Pues en este video de forma clara y sencilla te voy a explicar las dos. Mi nombre es Fidel Amado, proveedor de tecnología y socio partner de Meta, y en este video te voy a explicar qué te conviene mejor. De hecho, vamos a pasar rápidamente por acá a pantalla. Lo vamos a hacer con un ejemplo práctico, ¿ok? Vamos a irnos por el camino número 1 si quieres utilizar la API normal, la API directa de WhatsApp, o el camino número 2 si quieres utilizar la versión coexistente, y vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. Para este ejemplo, que lo puedas entender mejor, vamos a simular, por ejemplo, qué pasa si nos escriben 10 clientes a nuestro WhatsApp. Ya sea que nuestro WhatsApp esté directamente con la API o que nuestro WhatsApp esté con la versión coexistente, ¿ok? Muy bien. Aquí van a pasar dos cosas. Lo primero, si nos escriben esos 10 clientes, si nos vamos directamente con la API oficial, vamos a colocarlo por acá, ¿ok? Con la API oficial, la única forma de poder ver o responder los mensajes es directamente desde la plataforma de tu proveedor de tecnología. En cambio, si tú utilizaste la versión coexistente, cuando esos 10 clientes te escriban, tú puedes ver y responder los mensajes desde la plataforma de tu proveedor de tecnología o directamente desde tu WhatsApp Business. Esas son las dos diferencias, ¿ok? Continuamos con el embudo. ¿Quién va a poder responder a esos mensajes? Si tú lo haces directamente desde la API de WhatsApp, ¿ok? Para responder los mensajes, lo puede hacer directamente un humano desde la plataforma, lo puede hacer una inteligencia artificial, lo puede ser un chatbot con automatización. Ahora, si esos 10 clientes me escriben, ¿cómo yo puedo responderle a esos 10 usuarios? Y hay dos formas de hacerlo, ¿ok? Tú eliges si quieres responderlo con la versión A, o sea, que responderle directamente desde la plataforma del proveedor de tecnología, o que una inteligencia artificial responda, o que un chatbot responda. Eso quiere decir que te vas a ir por el camino de la API, o sea, puedes responder desde la misma plataforma del proveedor de tecnología, o tú puedes responderle a esos clientes directamente desde tu WhatsApp Business, ¿ok? Ahora, aquí viene algo importante. Mucha atención. ¿Cuándo me van a cobrar? Porque sí, la API oficial cobra. Entonces, si tú respondiste, o sea, si tú desde el inicio escogiste la API oficial, la API normal de WhatsApp, ¿ok? Desde el 1 de octubre del 2026 ya te van a empezar a cobrar por los mensajes que respondan directamente desde la API. Nuevamente, te voy a hacer el ejemplo. Si tú tienes directamente la API oficial, si te escriben 10 usuarios a tu WhatsApp y tú estás directamente con la API oficial, cada vez que tú le respondas, o si tú le vas a responder a esos 10 usuarios, te van a cobrar algo que se llaman plantillas de servicio, pues que son muy económicas, pero dependen del país. El costo es más pequeñito o un poquito más elevado. ¿De acuerdo? Recuerda, si utilizas directamente la API oficial a partir del 1 de octubre, si te escriben, por ejemplo, 10 clientes y tú le vas a responder a esos 10 clientes desde la plataforma del proveedor de tecnología, o le responde una inteligencia artificial, o le responde un chatbot, te van a cobrar. Ahora, si lo que tú hiciste desde el inicio es configurar la versión coexistente, que te da la oportunidad de tú escoger si quieres responder directamente desde la API, desde la plataforma del proveedor de tecnología, o puedes responder directamente desde tu WhatsApp Business. Eso solamente te lo voy a hacer la versión coexistente. Ahora, para el mismo ejemplo, si llegan 10 personas, si tú respondes desde la plataforma donde configuraste tu número de WhatsApp coexistente, te van a cobrar. Si tú dejas que una inteligencia artificial responda, te van a cobrar. O si tú configuraste un chatbot para que responda, te van a cobrar. Ahora, si tú, como tiene la versión coexistente, te escribieron iguales a 10 personas, pero no quieres que la plataforma, ni la inteligencia artificial, ni los chatbots respondan, sino tú lo quieres hacer de forma manual desde el aplicativo móvil, no te van a cobrar. ¿Ok? Eso es como para que lo vayas entendiendo. Obviamente la API y la versión coexistente tienen muchas más diferencias, pero para ser claro desde el inicio, la única o las dos únicas diferencias que tenemos directamente configurar un número con la API oficial o configurarlo como WhatsApp coexistente es que la versión coexistente te permite ver y responder los mensajes también desde tu WhatsApp Business, y que cuando te escriban 10,000 personas, si tú le quieres responder a las 10,000 personas con la versión coexistente, o sea, responderles desde tu WhatsApp Business, no te van a cobrar.
Pero también con la versión coexistente tienen la posibilidad de que responda una IA, un chatbot o responder directamente desde la misma plataforma del proveedor de tecnología y sí te van a cobrar con las plantillas de servicios. Pero si tú te vas directamente desde la API oficial, siempre te van a cobrar a partir del 1 de octubre cada vez que tú le respondas los mensajes. Ahora, con la versión coexistente o la API oficial, si tú la vas a utilizar para enviar mensajes masivos, a cualquiera de las dos te van a cobrar si es que vas a enviar mensajes con plantillas de marketing, con plantillas de utilidad o de servicio como tal. ¿Ok? Eso era para que lo tuviesen en cuenta las diferencias y ya tú vas a escoger cuál de las dos vas a utilizar. Recuerda que en BotGia utilizamos las dos versiones y tú escoges cuál de ellas. Dale clic al botón que está en el comentario. Si tienes alguna duda, estoy para ayudarte. Recuerda que mi nombre es Fidel Amado de BotGia Company.